Saludos, mi nombre es Gabriela Mora, soy de la carrera de Educación Inicial y hablaremos de las estrategias metalingüísticas. Estrategias metalingüísticas. Derivadas de las estrategias metacognitivas merecen especial mención las estrategias metalingüísticas porque se refieren a la reflexión explícita sobre el uso correcto del lenguaje y tienen como referente a la propia imagen. Criterio léxico y semántico. El uso correcto del vocabulario general acorde con el registro y de los términos específicos adecuados a la audiencia receptora, en este caso los niños. Incluye la conciencia de la importancia de la precisión conceptual y de la desambiguación al utilizar términos precisos. Criterio de corrección gramatical y ortográfica. Siguiendo el tono del lenguaje formal, científico y académico, incluye la revisión del uso correcto de la voz y de los tiempos verbales de la gramaticalidad del texto, asegurando la debida concordancia entre sujeto personal del verbo y modificadores del tono de objetividad e impersonalidad, normalmente requeridos en los informes técnicos. Criterio de claridad. Significa la expresión transparente de las ideas de manera que el lector las entienda sin esfuerzo. Las siguientes estructuras sintácticas y léxicas están estrechamente vinculadas a la claridad del texto. Equilibrio en el uso de la voz activa y la pasiva. Utilizar solo las nominalizaciones necesarias. Emplear más nombres concretos que abstractos. Utilizar los sintagmas nominales largos moderadamente y evitar oraciones demasiado largas. Conciencia lingüística, separamos destrezas asociadas al currículo de educación en 2014, explicación argumentativa. Conciencia fonológica, repetir y completar canciones, poesías y rimas sencillas. Argumentando e identificando los sonidos mediante las rimas. Pueden trabajar la conciencia fonológica. Conciencia léxica, expresarse utilizando oraciones cortas y completas manteniendo el orden de las palabras. De esta manera argumentamos que al expresarse con las oraciones estamos identificando de cómo construir la idea para luego expresarla. Conciencia sintáctica, describir oralmente imágenes gráficas y digitales estructurando oraciones más elaboradas que describan los objetos que se observan. Argumentamos que desarrollamos la habilidad a través de las ideas de los gráficos para plasmarlas de manera coherente. Conciencia semántica, realizar modificaciones del contenido de un cuento relatado por el adulto, cambiando partes de él como acciones y final. Mediante esta acción argumentamos que vamos a demostrar la comprensión sobre el contexto del cuento. Conciencia fonológica, conciencia léxica. Explorar la formación de palabras y oraciones. Desarrollan la expresión oral en contextos cotidianos, argumentando que se identifican cómo están conformadas las palabras y las oraciones. De esa manera expresan sus ideas de una forma que se las puede entender. Con respecto a la conciencia sintáctica y semántica, que registran, expresan, comunican ideas mediante sus propios códigos. Escuchar textos literarios con disfrute de las palabras y de las ideas que podamos emplear. Argumentando que se manipulan palabras para formar oraciones que tengan sentido, reforzamos el nivel de expresión oral de los estudiantes, aportando a la conciencia semántica. Destrezas. Ejemplos. En la fonológica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia de los sonidos que forman palabras practicando distintas tareas. Jugar con rimas, contar sílabas o fonemas, separar y aislar sílabas o fonemas, saber la posición de los fonemas y distinguir cuáles son iguales y cuáles no. Léxicas, en cambio, es la primera reflexión sobre la producción verbal. Con ella conseguimos que los niños y niñas tomen conciencia de la oración como la unidad de la expresión de ideas, manipulando palabras dentro de contextos de la misma. Añadimos más palabras, frases o oraciones, modificando su significado. Sintácticas, es decir, oraciones sin concordancia o en desorden para que los niños ordenen de manera oral. Que hay siempre ciertas parejas que van juntas, por ejemplo, la maestra, la mano, que no pueden ir la maestra y la mano la. Semántica se llama al conjunto de palabras o expresiones que guardan una relación estrecha. Cualquiera de estas, sea por ejemplo coche, avión, tren, barco, forman un solo campo semántico al referirse a medios de transportes. De esta manera concluimos. Muchas gracias.